Buenas noches, ahora sí, hacemos la presentación formal, estamos grabando esta videoconferencia de fotografía y curaduría con Elio Kapsuk. Bueno, venimos, como recién lo dije, de una jornada muy intensa, una jornada muy fotográfica, una jornada donde aprendimos a capturar imágenes desde los monitores, cosa impensada. Somos fotógrafos, fotógrafas, y estamos capturando imágenes con captura de pantalla y cámaras fotografiando pantallas. Para muchos el resultado va a ser muy bueno, para otros va a ser un resultado más de relax, porque está esta cuarentena que deja afuera, por el momento, inevitablemente, a muchas personas que necesitan agarrar la cámara y sentir, y hoy estaban fotografiando la pantalla, y más allá del resultado, nada, te agradecen los amantes de la fotografía por volver a sentir ese placer del clic hacia una pantalla sintiendo que estuvieron por un rato afuera. Y recién estaba comentando a Elio Kapsuk, quien va a dar esta videoconferencia, quien está a cargo del ciclo Fotografía y Curaduría, que, nada, yo miro las pantallas y les dije, Silvio Sucheri, ¿no? Sucheri, es nada, para mí es un referente de tremendo. Lo vi a Silvio Fabricán, para mí es otro referente tremendo. Y bueno, Maxi, digamos, Bernaza, y nada, a veces no medimos el nivel de conocimiento que tienen estas personas y las tenemos acá. Así que la idea es disfrutarlas, aprender, preguntar, pero primero agradecerles enormemente que estén acá. Para mí es un placer y es un honor, ¿sí? Son tipos muy, muy, muy importantes en lo que hacen. Eso los nombré a ustedes tres porque no estoy mirando en pantalla a todos, pero sé que de todos los que invitó Elio están por ahí. Pero bueno, y a vos, Elio, agradecerte por el ciclo, porque esto es grosso de verdad. Esto es un ciclo con gente con una experiencia increíble y te agradezco la generosidad, la amistad, la locura de decir, bueno, dale, vamos para adelante. Y bueno, en primer lugar, no puedo dejar de decirte gracias por todo esto que nos estás dando. Así que, bueno, el ciclo todo tuyo, así que te cedo a vos. Yo tengo un solo problema. Vos vendés tan arriba, ¿no? Y hay que cubrir esa expectativa. Esto que decías antes, llame a sus conocidos fotógrafos, no se pierdan esto. Digo, ponés la vara tan alto. Elio, espera. Elio, espera. Escuchen esto. Elio Kapsuk, curador, gestor y productor cultural, coordinador de programación Artes Visuales y Curaduría del Centro Cultural Recoleta, director del Espacio de Arte Proyectos Especiales de AMIA, coordinó el Programa Nacional Argentina Mosaico de Identidades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Presidencia de la Nación, dirigió el proyecto de la Memoria Testimonio Colectivo, Creación Permanente, Palacio Nacional de las Artes y Secretaría de Cultura de la Nación. Se ha especializado en la realización de acciones para la memoria y la creación y realización de muestras. Bueno, a ver, hiciste todas las muestras, digamos, de Recoleta, la de los Rolling Stones, la de John Lennon. Sos muy humilde, pero sos un tipo muy reconocido. Es así. Bueno, vamos a empezar. Primero, buenas noches a todos, buenas noches a todos y a todas. Para mí este espacio es un espacio formidable. La psicología humana, uno valora mucho aquello que no tiene, y este espacio para poder reflexionar y poder compartir sobre el trabajo de uno me parece formidable. Quizás uno no tiene más tiempo para tomar más trabajos o tareas en el desarrollo de proyectos, pero la posibilidad de parar un poco y poder enriquecerse a partir de la experiencia de otros, y también la posibilidad de transmitir, a mí es algo que me apasiona, que me fascina, por eso me engancho tan directamente, porque es algo en el cual tampoco tengo tanta experiencia, la posibilidad de brindar, de reponerme, pero también de brindar aquellos conocimientos que uno va adquiriendo a partir de la acción de casi 30 años de carrera. Por supuesto que esta es la tercera
creo que son 5 clases o 6 conferencias o encuentros en general. Por supuesto que uno o dos después le vamos a dedicar al trabajo con los artistas. El primero estuvo vinculado desde la curaduría siempre, pensar fotografía, memoria y curaduría, cómo se puede abordar los temas de memoria o memorias a partir de la fotografía. El segundo estuvo vinculado a experiencias particulares vinculadas a la fotografía y el rock, también desde experiencias desde lo curatorial, a partir de 4 muestras muy significativas e importantes de los últimos años, y sobre todo, no es solamente a pasar revista, sino tratar de poder bucear un poquito más, poder contarles, en el caso del encuentro del sábado pasado, contarles cuál era el mecanismo desde la curaduría, tanto de la selección, el trabajo con los artistas, en el caso de fotografía y rock, pasando también, por supuesto, por temas de investigación, diseño de montaje, etcétera, etcétera, y múltiples decisiones en la hora de gestar y pensar una muestra. Hoy nos vamos a detener en algo que me parece que es un requerimiento siempre que me ha tocado durante los últimos 20 años revisar y trabajar con portfolios de artistas en muchísimas revisiones de portfolios, que tiene que ver cómo se construye una serie y cómo se pasa de esa serie a un proyecto expositivo. Por supuesto que todo lo que yo voy a decir hoy acá puede ser de mayor o menor medida discutido. Quiero decirles que lo que voy a decir hoy quizás no es lo que pensaba hace un tiempo, que muy posiblemente no sea lo que piense en un par de años, pero me parece que lo primero que hay que entender es que no hay verdades reveladas. Si de alguna manera en algún momento yo tiro alguna consigna como que parece algo totalmente taxativo, tómenlo con pinzas, pero básicamente me parece que a veces las afirmaciones son afirmaciones que me gusta pensarlas temporarias porque están vinculadas al momento, y los momentos son cambiantes. Pero más allá de que realmente también creo que hay algunas cosas que son que no están vinculadas con las verdades reveladas desde lo autoritario, sino de algunas premisas que sirven para partir. Primero y principal, me parece que lo que hay que pensar es la fotografía como una de las expresiones artísticas. Por lo tanto, en principio yo en mis relatos voy a tratar de barrer las diferencias, estas diferencias que a veces aparecen entre el fotoperiodismo, entre la fotografía artística, entre la fotografía de estudio o la fotografía, inclusive la fotografía social. Me parece que cualquier tipo de selección, ¿no? Que para algunas cosas sirve, para otras no. Soy fotógrafo publicitario, soy fotógrafo artístico, o hago fotografías de productos. La realidad es que sirven a veces para mostrarse a un otro y quizás ofrecer algún tipo de servicio, o
para poder contar de dónde o qué es lo que uno hace. Pero también limita muchísimo. Nunca entiendo por qué un artista tiene que explicar, y esto lo decía el sábado pasado, soy fotógrafo de estudio. ¿Desde cuándo un artista se define por el lugar donde trabaja? El fotoperiodismo, ¿no? Es un artista, un fotógrafo que trabaja para un medio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia desde lo autoral? Para mí, la fotografía es una expresión artística que obviamente no todos los que dibujan serán artistas, no todos los que hacen música son artistas, no todos los que escriben son artistas, escritores, y no todos los que sacan fotografías son artistas. Pero lo que sí me parece que es un lugar para empezar a pensar desde ahí es que la fotografía no existe, digo, toda la fotografía, llámese cualquiera de estos representaciones, y que voy a tratar de no hablar de estas representaciones porque para mí hay una sola fotografía, me parece que hay algo que lo distingue y voy a hablar siempre de lo autoral. Lo autoral. Una de las cosas que yo vi en mi relación con muchos fotógrafos es algún tipo de diferencia entre una cosa es el trabajo con lo que yo gano el dinero y otra cosa es mi proyecto de artista. Me parece que esa es una división que quizás sirvió en algún tiempo, pero me parece que hoy ese y otros muchos límites fueron borrándose. Me parece que uno no se puede separar, ¿no? Y si bien cuando uno trabaja para un encargo, llámese foto de producto, llámese trabajo para un medio, llámese fotografía publicitaria, la parte autoral o la búsqueda de lo autoral siempre está. Y me parece que eso es algo en el cual yo insisto muchísimo, como para no creer que son mundos separados. Me parece, uno, digamos, no sé, pongámoslo en un ejemplo, un escritor, ¿no? Porque es muy raro esto, ¿no? En la fotografía hay muy pocas, pero muy pocas disciplinas artísticas en la cual el problema del encargo separe lo artístico de la profesión, ¿ok? El escritor es escritor y muchas veces escribe para otro o escribe y firma él, pero digo, es escritor y no hay diferencia ahí. Lo mismo pasa, digo, este problema de que lo autoral no aparece cuando hay un encargo, cuando hay un encargo, digo, la historia de las artes visuales, de las bellas artes, digo, está basada en los encargos. Si uno tendría que separar el encargo, ¿qué es el encargo? Es un mandante que pide hacer algo para algo, ¿ok? Desde la Capilla Sixtina hasta una foto publicitaria. Ahora, la historia del arte podría no podría mirarse sin el tema del encargo, ¿ok? Del mandante de algo que se pide a un artista. Voy a partir desde acá. Y también voy a partir de otro, que yo sé que puede ser cuestionable, pero para mí, en este momento, quizás mañana piense distinto, me parece que la fotografía como la posibilidad de generar
obra artística, lenguaje para generar obra artística o medio para generar obra artística, o la fotografía como obra artística, cierra en el momento de que es exhibida. Un libro, decía Borges, que se termina cuando entra a la imprenta. Siempre se habla de la diferencia entre mapa y territorio. En ese sentido, me parece que la fotografía también se completa con la mirada del otro. El tema de muestra, de una muestra, también es un concepto que va cambiando con el tiempo. Yo voy a trabajar sobre el concepto de serie y de muestra, quizás más tradicional. El año pasado un fotógrafo muy talentoso, muy joven, me pidió ayuda, vimos 2, 3 encuentros, su portfolio, y había un concurso y me pidió que lea las condiciones. Entonces en un momento yo vi que decía obra inédita. Le digo, bueno, buenísimo, porque vos nunca mostraste, así que esto lo vas a poder mostrar. Me dice, no, yo ya lo expuse esto. ¿Ah? ¿Y dónde lo expusiste? En Instagram. Todo cambia. Mostrar una foto en Instagram para un concurso de fotografía calificará o no como obra inédita. Y ahí tenemos otro problema, que más allá de, obviamente, que en Instagram uno puede postear más fotos, ¿no? Digamos, el concepto de serie, el concepto de relato, el concepto de o reportaje o ensayo, implica algo muy particular de la fotografía, que implica la necesidad de un conjunto de obra, de una masa crítica de obra, para poder trabajar en un conjunto. ¿Ok? Esto del conjunto, de la serie, del ensayo, es también parte de la fortaleza de una muestra fotográfica. Quiero empezar, entonces, serie. ¿Qué es una serie? Una serie es un conjunto de imágenes que generalmente, que podría ser la piedra fundacional de una muestra, y que implica, de alguna manera, un proyecto autoral, personal, basado en tres grandes centros. El primer centro, que uno podría decir que una serie tiene un tema, tiene una mirada, que sería como la parte autoral, y también tiene una resolución que puede ser técnica, que puede ser de operación, y vamos a tratar de ver eso. Obviamente que quizás esto de serie y proyecto expositivo seguramente nos va a tomar más de un encuentro, pero vamos a empezar. Y quiero empezar por esto que empecé a hablar sobre oficio, que para mí está todo junto, el oficio, lo autoral, el encargo. Y voy a hablar ahora de 3 series en particular, para después ver otro tipo de aproximaciones y otro tipo de operaciones. Voy a hablar de proyectos que nacieron desde encargos y que sus distintos autores tomaron y resolvieron de distinta forma. Si querés podemos empezar a ver movida y tropical.
no sé, Jonás, si me ayudás con eso. Silvio Fabricán, arquitecto, gran fotógrafo, tiene fotografías emblemáticas, es un artista consumado ya desde hace muchos años, un gran retratista, un gran trabajador de estudio, un gran manejador de los climas del estudio, un artista de la iluminación y sobre todo de la psicología de las personas para buscar aquello que él sale a buscar, ¿no? Encontrar y buscar. Yo creo que esto es fundamental, encontrar y buscar. Obviamente uno tiene que estar muy abierto a poder observar lo que pasa y en función de eso modificar. O modificar o encontrar algo que uno no iba a buscar. Eso de estar abierto y de tener muchos ojos y tener visión de 360 grados, etcétera, etcétera, no implica que uno no tenga que salir con alguna estrategia de saber lo que uno está buscando, ¿ok? A la espontaneidad de un estudio o a la espontaneidad en general, hay que ayudarla con trabajo. En ese sentido, ahí podemos ver eso, Jonás, ¿lo estamos viendo? Sí, sí, se está mostrando, no sé si las ven todos. Ah, perfecto. Bueno, básicamente Silvio Fabricán tiene uno de los estudios más renombrados, donde ha hecho fotografía de espectáculos, fotografía de políticos, y en un momento, un director de una discográfica, si me equivoco, Silvio, me podés corregir, necesitaba hacer fotos para tapas de discos, para los interiores de discos, para la parte de prensa de los discos, y esta discográfica, este director, trabajaban particularmente con la movida tropical. Tiempo después, y acá es una operación, tiempo después, viendo materiales de archivo, digo, esto era un encargo, ¿no? Eh, Tiempo después, a partir de ver el archivo y a partir de lo que se tenía en conjunto, él lo empezó y nosotros lo empezamos, porque tuve la oportunidad de ser uno de los que vio el material, se empezó a resignificar. Pasó un tiempo y se resignificó y se generó una serie a partir del trabajo que hizo el paso del tiempo y la mirada que uno tenía, porque no es la misma mirada que uno tiene cuando lo está haciendo, en este caso, que tiempo después. Más allá de que algunas fotos de esta serie se convirtió en sumamente emblemática, como la foto de Gilda, que es, digamos, o sea, cuando alguien piensa en Gilda, piensa en esa foto. Esta es una serie que yo quería empezar porque me parece que tira por la ventana algunas premisas que me parece que hay que discutir. Uno y principal es que lo autoral puede aparecer también en los encargos. Es mentira que lo autoral, o sea, yo veo estas imágenes de Silvio Fabricán, veo lo que Silvio le aportó a la estética de la movida tropical. Yo creo que hay un lenguaje particular, adecuado obviamente a la necesidad que se tenía, y a partir de ahí él pudo generar una serie tiempo después
para ser exhibida. En este caso fue exhibida en el Centro Cultural Recoleta y yo tuve la posibilidad y el honor de hacer la curaduría. Vamos a volver a esta muestra, pero ahora quiero pasar a otro tipo de resolución. ¿Puedo? ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Silvio. Cuando vos decís se hizo y se hace y se vio, no es verdad. No es. ¿Ya estoy mintiendo? ¿Cómo? ¿Ya estoy mintiendo? ¿Ya de entrada? Sí, en principio estoy desmintiendo. ¿Se puede desmentir? Sí, 100%. Jonás, porque está diciendo mentiras. Está diciendo No, mentiras. perdón, Nada de esto se hizo. Ahí está Gilda, por ejemplo. Nada de esto se hizo. Yo había hecho las fotos, no tenía la menor idea de lo que había hecho, y Helio Kapsuk vio el material. A partir de allí, no es que se hizo una exposición, no sé, él tuvo la visión de ver algo en lo que yo había hecho. Entonces, punto. Te dejo seguir, Helio, te voy a seguir interrumpiendo si seguís diciendo mentiras. Vos sos el responsable de esto, no yo. Yo quiero decir que Porque, como vos bien dijiste, lo que vale es el momento en que un trabajo es exhibido. Y la exhibición de este material está enteramente, el culpable sos vos. Ya está. Primero y principal... Elio, perdón, ¿puedo meter algo acá? Sí, por yo supuesto. tengo que... Perdón, ¿no? Pero yo fui a ver la muestra muestra porque en realidad no tenía pensado ir a ver la muestra, pero estaba por el centro y dije, voy a la Recoleta y me encontré con la muestra en fotos en tamaño grande y me volví loco. Y te voy a decir, Silvio, que ese día vos no estabas en la muestra, pero estaba una de tus hijas y hablé con ella. Le dije, esto me parece alucinante y nosotros estamos viendo las fotos ahora en pantalla, pero la exhibición de algo tan relacionado a la cultura nuestra, si ahora me estás diciendo que es un material histórico esto, es muy propio de nuestra cultura y yo vi la muestra montada y me volví loco. ¿Sí? Yo estoy en la fotografía y me aluciné con esa muestra después de mucho tiempo de no haber ido a la Recoleta a ver muestras. Así que bueno, quería destacar a los dos, tanto a Silvio por la muestra y a vos, Elio, por la curación. Esa muestra la disfruté muchísimo. Yo igual tomo los elogios, tomo los elogios y me encantan. Quiero decir que la personita que le estaba soplando es mi amiga Ana María Yuba, escritora maravillosa, que pone en palabras en forma extraordinaria y transforma en cuentos la experiencia de vida. Y Silvio son amigos entrañables. Entonces, digo, la realidad es que el curador lo que puede hacer es, digamos, lo que no puede hacer es magia, digamos. La obra está, lo que se hizo, se trabajó en conjunto para transformar esa obra que estaba ahí, transformarla en una muestra. Que esto es un poco lo que sí, pero Julio, Elio, seriamente, vos no fuiste solo el curador, yo no te llevé el material allí, eso hace un curador, y vos, digamos, curaste, vos tuviste la idea, que es mucho más importante, vos me dijiste, vos tenés, Silvio, vos tenés ese material, y esto es algo que yo hasta ese momento no lo había concebido como tal. Esto lo que estoy diciendo no es solo para quedar bien con vos y para alegrarte. Yo tenía ese material, no había visto que allí había algo, y vos viste en ese material una serie, una muestra y la posibilidad de exponerlo. Nada más. Bien. Bueno, ahora vamos a volver a esta muestra. Muchas gracias, Silvio. Vamos a volver, pero quiero hablar ahora de otra operación. Esta es una operación en la cual había un gran fotógrafo que tenía en su archivo este material.
¿ok? Y que estaba vinculado a un encargo. Ahora vamos a ir a una serie que se llama Vestuario, de Silvio Sucheri, ¿ok? Silvio Sucheri, me parece que para poder contar un poco... Yo te menciono a vos, ya te imaginas, ¿no? Silvio, muteate. Sí. Ok, perdón. Silvio Sucheri era reportero, era fotógrafo del Gráfico, años 79, 80, 81. A él le pagaban ¿para qué? Para a ver un partido de fútbol o un partido de algún deporte, y después ir al vestuario. ¿Por qué? Porque el momento del vestuario era el momento que el cronista hablaba con el que había sido la figura, el que había metido el gol, o el que había atajado, o el que había errado algo, y ahí él tenía que registrar al cronista con el deportista para decir que el gráfico estuvo ahí, de primera mano. El gráfico consiguió ese testimonio. ¿Qué es esta foto, de alguna manera, de esta foto? En términos generales, lo que a él le pedían era algo así, lo voy a estigmatizar, pero como que obvie todo aquello que estaba por abajo del 1,5 metros, ¿no? Y que fotografíe del 1,5 metros para arriba, en el cual vemos un plano medio de un cronista y un deportista dando un testimonio. La operación de ahí es distinta, no es una operación posterior de archivo, sino es una operación. En el momento él se dio cuenta que él, digamos, si bien tenía que apuntar en determinado momento a lo que le estaban pidiendo, alrededor suyo pasaban cosas. Y esas cosas le parecía que valía la pena poder contarlas, registrarlas y poder contarlas. Y sobre todo, donde entiendo que es la mirada autoral, ¿no? Que es, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo yo para decir? ¿Qué es lo autoral? Lo autoral no es el tema. El tema es cómo uno aborda el tema. Si uno cree que una serie es, bueno, voy a hacer fotografías de tal cosa, desde lo temático, pero no le incorpora una mirada particular, lo autoral, que es aquello que distingue, lo autoral que distingue el oficio de lo artístico, lo artesanal de lo artístico, lo técnica de lo artístico. Lo artístico implica la técnica y una idea. La idea es la mirada es lo autoral. Entonces, ¿él qué hizo? Hizo una operación maravillosa, que agarró y, más allá de lo que le pedían, miró en los costados y vio que pasaban cosas que uno no se podía imaginar, ¿no? Esto de que estos testimonios tan importantes se hacían en la mitad del baño, desnudo, y pudo retratar esa época en forma maravillosa. Ya que Silvio Fabricán dio testimonio de esto, Silvio, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Estoy. Está, bueno, ¿lo expresé más o menos bien? No, perfecto, Helio. El tema era, perdón, como vos decís. Metámonos en esta foto, por favor, en la foto anterior, Jonás, si podés. A ver, ahí voy, para atrás, un segundo. Esa, la que pasaste recién. ¿Esta? Sí. O sea, Bueno. entienden que lo que le pedían a Silvio era del 1,5 metros para arriba, ¿no? Que era el cronista, los auriculares, ese micrófono tipo Evita y el deportista. O sea, bueno, sí, Silvio, perdón. Helio, justamente marcás la foto que yo considero icónica respecto de este trabajo.
Dos cosas me pasan con esta foto. Primero, que resume un poco todo lo que es el trabajo. Y segundo, que es la primera foto que hago de este estilo dentro de los vestuarios. Es ahí, en ese momento, en el que me doy cuenta que estoy parado frente a un jugador esperando que el cronista que está al costado, que no tiene auriculares, le haga las preguntas del caso. Entonces, distraído un poco, alejándome y esperando que el cronista de radio termine su reportaje, me alejo un poco y veo. O sea, me di el lujo de mirar. Ahí fue cuando vi lo que estaba sucediendo y digo, esto es mucho más que sacar la carita de cronista y jugador. Acá tengo un tema y empecé a desarrollarlo. Era bastante fácil, porque en ese momento la fotografía se conocía como un hecho muy puntual respecto a lo que teníamos que hacer dentro de los vestuarios, que era lo que vos dijiste, las dos caritas del 1,5 metros para arriba, etcétera. Entonces, lo único que hice fue poner en la cámara un gran angular, estamos hablando de la época que usábamos ópticas fijas, y empecé a retratar. En algunos casos me miraban como desconfiados, pero no se daban cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo. Yo estaba muy contento de lo que iba registrando y me parecía que era un tema muy importante, porque si bien había muchas personas que podían entrar a los vestuarios en esos momentos, como los dirigentes, los allegados más íntimos a los jugadores, el público en general desconocía lo que pasaba dentro de los vestuarios. Se daba el hecho también, como en esta foto, que los vestuarios se modernizaban. Esto fue después del Mundial del 78, que Vélez y River hicieron vestuarios más interesantes, con este tipo de baños de inmersión. Y en algunos otros casos eran vestuarios de primera C o primera D, que eran, digamos, los tradicionales, ¿no? Una ducha para todos. Entonces me empecé a buscar y tratar de encontrarme yo mismo con estas fotos, viendo qué solución podía dar. Y en general yo creo que haber hecho unas 100 fotos aproximadamente de este tipo, y a la hora de editarlo, me quedé con unas 30, 32 fotos, creo. Para mí esto tiene una gran significancia, porque el hecho del paso del tiempo resignifica la foto, porque hoy día no se puede entrar a los vestuarios y tampoco son de este tenor, ¿no? Entonces, hay un registro de época sumamente interesante. Por otro lado, la historia de hombres desnudos y mostrarlos sin pudor, para mí era algo muy fuerte, muy fuerte. Mis compañeros en la revista de gráfico me hacían varias cargadas al respecto, ¿no? Se las pueden imaginar. Pero la verdad es que el cuerpo del hombre es hermoso realmente. Y tiene esa significación de cuerpo de deportista. Entonces, si aunamos todo esto, me parece que yo valoro muchísimo este trabajo, sobre todo porque lo hice fuera del contexto del encargo que yo tenía. Ahí te dejo la palabra, Eli. Muchísimas gracias, querido Silvio. Después yo les pido que googleen a cada uno de los fotógrafos que vamos presentando, Fabricant, Sucheri y todos los demás, porque tienen obra extensa, trabajos maravillosos y que seguramente nos van a enriquecer mucho. Operación de Silvio Fabricant, posterior resignificación del trabajo, posterior al encargo. Esta serie se hizo en el momento, Silvio Sucheri se pudo darse el privilegio, que para mí es una obligación, de mirar, y generó esta serie en el momento, y ahora vamos a ver una tercera operación de cómo pueden surgir las series a partir de los encargos. Vamos a ver Intervalo Lúcido, de Guido Chobuela y David Siso. Guido Chobuela y David Siso
fotógrafos, grandes artistas. Ellos tenían eran muy convocados para hacer fotografía de espectáculos, de actores, de cine y de publicidad. No sé si tenés el otro archivo, Jonás, el que está en las fotos directamente. Digo, como para no ver el tema de la muestra, me gustaría ver las fotos. Si está en este archivo o en otro, en este seguramente debe estar. Me fijo en este, que es el único que tengo, ahora lo paso. No te preocupes, está, avancemos, vamos a ver, tratemos de ir a las fotos de las obras. Ellos mientras iban sacando las fotos, iban sacando estas imágenes, que eran encargos para obras de teatro, para cine, para publicidad. Una vez que empezaron a editar, se dieron cuenta que entre lo que se llama el sentido utilitario, aquello a lo que le iban, el sentido utilitario del pedido, ¿no? Es, necesito una foto de prensa, necesito una foto para el pelo, para vender pelo, necesito, digo, más allá del tema utilitario, más allá del 1,50 m para arriba de Sucherio, más allá de la tapa de Fabricant para un disco, cuando empezaron a editar, tanto Guido Chohuela como David Siso se dieron cuenta que entre toma y toma, entre cambio de gestualidad, entre la expresión, había algún intersticio, alguna imagen que no calificaba para cumplir el encargo, pero que expresaba un algo distinto en lo cual ellos sentían que estaban pudiendo comunicar desde lo autoral algo distinto. Y esto que nació como operación, nació en la edición. Después, mientras hacían los encargos, empezaron a prestar atención y generaron generaron esta muestra a partir de estos intersticios. Lo vuelvo a repetir porque quizás me mareo con las palabras, o quizás no es claro, pero eran imágenes, fotografías, que quizás no cumplían el requisito exacto para lo cual fueron convocadas, por ejemplo, ¿ok? Quizás esta no era la mejor del Puma Goiti para la publicidad o para la promoción, pero estas que eran transiciones, intersticios o transiciones, eran pequeñas ventanas, pequeños orificios por el cual se podía empezar a ver o se podía ver algo distinto. Está disponible en internet, yo les sugiero que también la vean, y me parece que acá es como ver distintas operaciones. Obviamente que nos nutrimos con las muestras y los ejemplos de otros, pero estos ejemplos no es solamente para hablar de los artistas, sino para poder ver a partir de la experiencia de ellos, es cómo se van generando series, ¿ok? Series. Ahora vamos a pasar, entonces acá está claro cuáles fueron como los distintos abordajes. No sé, si ven, por ejemplo, la de Halcón, esto del intersticio, esto del momento entre toma y toma, entre el momento de toma y toma, que es otra toma, ¿no? Pero son estas cosas que al principio aparecieron en edición y que después se fueron a buscar. No está mal ir a buscar. Ahora quiero pasar para otro tipo de operación. Pasemos a la muestra 11 de Maxi Vernaza para completar. Bueno, Maxi Vernaza se desempeña como es un
un artista sumamente reconocido, se desempeña hace muchísimos años y es muy querido en el ambiente, se desempeña en distintos medios periodísticos, y su operación, en este caso en particular, y es una serie que yo me encontré revisando un portfolio, que nos encontramos para ver el material, es sobre el territorio, ¿ok? Ahora después vamos a ir a cómo se construye un tema, pero digo, el tema puede estar vinculado a muchas, digamos, uno tiene que ver con personajes, ¿ok? Otro tiene que ver, en este caso, con territorios y lugares. Y él, camino a su casa, después del trabajo, generó esta operación, que era una operación en la cual él sentía que podía expresar de mejor manera lo autoral, que era la posibilidad de registrar cuando él terminaba de trabajar, que era algo así como las 6, 7 de la tarde, y poder generar una mirada distinta de un barrio que es el 11, que es un barrio de mucho ruido, de mucho transitar, pero ¿qué pasa en ese lugar, en ese territorio, cuando las persianas empiezan a bajar? Y no es que muere, sino que nace otra vida, que es la vida, detengámonos un minuto acá, que es, por favor, si podemos pasar la anterior de liquidación final, ¿no? Que es, ¿qué pasa en el 11? Para los que no viven en la Argentina, el 11 es un barrio mayorista, en el cual gente que tiene negocios va y compra, pero también es compra minorista, y hay cosas maravillosas que pasan en el 11, como liquidación final. Por ejemplo, uno puede pasar durante 5 años por un negocio y podría aparecer, por ejemplo, un cartel que diga "nos vamos, precios únicos", y estar 5 años, ¿ok? Este concepto de liquidación, bueno, que quería traer, no solamente porque me gusta mucho la serie y porque me parece que puede trabajar sobre un tópico distinto, que es el territorio. ¿Cómo uno muestra el territorio? Él decidió mostrar el territorio, en este caso, porque tiene otra serie, sin los personajes, pero con lo que los personajes, porque hay pocos personajes, con los que los personajes dejan. No es que hay ausencia de la figura humana, sino que lo que vemos es el rastro de las figuras humanas y de las figuras de las que hacen las personas. Vamos, esto no estaba pensado, esto de interactuar me encanta, con los artistas me encanta. Está ahí Maxi, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo Acá va? estamos. Yo te quiero tirar una pregunta que quiero apuntar un poco a esto que tenía ganas de trabajar. Vos terminabas tu trabajo para la revista Gente, para otro medio, siguiendo a un político, y cuando volvías tenías la necesidad, a tu casa tenías la necesidad de generar algo distinto. Tal cual, tal cual. Y como vivo ahí cerca del 11, que esa parte es un lugar, por todo lo que vos dijiste recién, es un lugar que a mí me encanta. Me encantan sus vidrieras, me encanta ir a pasear. Porque a algunos les debe gustar ir, por ejemplo, a Recoleta o a Belgrano. A mí me encanta ir por el 11, me encanta ver sus vidrieras, todos esos locales de souvenir, de telas, todas esas pilas de rollos de tela, los personajes. Pero lo que busqué, que en realidad fue eso, yo buscaba un 11 vacío, pero después eso de las 6 de la tarde a 8 de la mañana, así fue medio un poquito como hablado con vos. Pero bueno, me gustó mostrar tal vez lo que la gente no ve, que es ese horario del barrio. Que, por ejemplo, las persianas bajan, pero ahí nace otra vida, que son los grafitis en las persianas, o persianas que están bajas y se levantan y es un bar rarísimo que vos después no lo ves. Pero bueno, también era la necesidad de que con el trabajo, viste, que es la vorágine del trabajo diario, buscar una cosa como más calma.
en la fotografía. Eso es lo que yo necesitaba, o lo que me gusta también. Maravilloso. Y vos sentías en particular, Maxi, que cuando esto que yo digo, de cuando estás ejerciendo tu trabajo de oficio, vos pensás que no se escapa lo autoral? No, yo creo que está el estilo de cada uno. Hagas lo que hagas. Creo que está el ojo de uno, ves fotos que más o menos sabes de quién son, por lo menos en lo que hago yo. O fotógrafos de afuera, te das cuenta de quién pudo haberla hecho. De agencias, sobre todo, ¿no? O mismo en un medio. Tal vez no está el nombre, pero más o menos sabes de quién, si los conocés, ¿no? Sabes de quién, más o menos de quién son. Perfecto. Pero bueno, lo otro, como está el trabajo de Silvio, también uno está cubriendo algo, pero siempre estás mirando para los costados, buscando algo diferente, que puede servir para la nota o puede servir para otra cosa, que te puede disparar otro trabajo o algo. Excelente, excelente. Yo acá quiero rescatar algo. Cuando uno habla de lo artístico, parece que lo artístico debería estar vinculado a temáticas, a determinado tipo de temáticas. Y me parece que ahí también hay prejuicios que hay que desterrar. Por ejemplo, el tema del deporte. ¿Cómo puede haber tema autoral, una serie? El tema del deporte, la fotografía artística, la fotografía como expresión artística, una obra que sea una foto vinculada al deporte. Bueno, lo mismo con el tema de la movida tropical, ¿no? Parecía como cierta cuestión ahí como prejuiciosa hasta con el género. Digo, a ver, el tema no hace a la foto, el tema el tema es el tema es el contexto de la foto, pero no es el 100% de la foto, sino aquello que el artista, que todos ustedes, deciden y eligen decir a partir de eso. Ahora vamos a trabajar sobre construcción de otro tipo de serie, que es a partir de lo que yo llamo una operación. ¿Ok? Hasta acá vimos tema, mirada y resolución. Hay una mirada particular de cada uno de los artistas sobre el tema elegido y una resolución técnica que permite esa resolución. Y ahora quiero trabajar con dos ejemplos sobre una operación. Vamos a ver de Daniel Caldirola, Juventud con variaciones. Daniel Caldirola, bueno, trabajó, detengámonos un minuto, un segundito en esta, Jonás. Daniel Caldirola trabajó muchos años como reportero gráfico, como fotógrafo en Diario La Nación. Después fue editor y editor tanto de la revista como del diario. Y me parece que acá lo autoral aparece a partir de una problemática. Eran los primeros años quizás de Facebook, ¿no? Este tema de las redes, ¿no? Las redes. ¿Qué es una red? Las redes, cuando empieza a aparecer las redes sociales, y como yo siempre digo que parte de la operación de un artista es ser testigo de su tiempo, y creo que en los 4 ejemplos que vimos hasta ahora fueron testigos de su tiempo. Cuando uno piense en el espectáculo en el 2010, después vamos a ver lo de Guido Chohuela, lo mismo con la movida tropical, lo mismo con el deporte en los 80.
había algo que a Daniel le llamaba mucho la atención, que era cómo esto, en el cual la red, un amigo de un amigo, empezaba a construir como distintos corredores y distintos cinturones, en el cual esta amistad o esta conexión se iba generando, se iba multiplicando, pero sin tener conexión real, ¿no? Es como una red. Ahora vamos a ver el proyecto. Entonces, él quería transmitir cómo poder contar esto a partir de un ensayo fotográfico, a partir de una serie, ¿no? En el cual lo que estamos viendo es, digamos, siempre aparecen dos que se conocen, ¿no? Siempre uno que está en primer plano, después aparece en la conexión con el otro, y va generando una red. Me parece que ahí está el concepto de operación. Por supuesto que la operación podría ser también entendida como ese intersticio en la muestra de Guido Chobuela, de Guido Chobuela y David Siso, pero en este caso había una operación, había una acción que se necesitaba para la generación, la generación de esta serie. Ahora pregunto, yo juro que no invité a ningún artista, creo que no debe estar Daniel Caldirola, pero si está, que diga presente. No creo que esté, pero bueno, por las dudas, porque juro que no los invité a que participen, pero me parece súper enriquecedor. Y me parecía muy importante acá, que es este concepto de qué es lo que quiero transmitir, y cómo lo puedo hacer desde la fotografía. Una otra serie vinculada a este tipo de operación, pasemos un minuto a la obra de Martín Weber. Martín Weber tiene una serie muy extensa, muy extensa, sobre sueños latinoamericanos. Ojalá hayan tenido la posibilidad. Él hace mucho que está con esta obra. En el último momento que se exhibió como Sueños Latinoamericanos en el Parque de la Memoria, ojalá hayan tenido la posibilidad de verlo, y él, a partir de planteos que se fue haciendo, es una serie muy larga, hay un libro hermoso que hizo La Rivière, Ediciones La Rivière, sobre esta obra. Él trabajó con un tipo de operación que es la de poder mostrar distintos lugares de Latinoamérica, poder trabajar con las personas a las cuales iba a retratar, darles un pizarrón y que puedan expresar cuál era su sueño. ¿Ok? A partir de esta operación, que implica muchas cosas, implica una participación activa del objeto fotografiado, que deja de ser objeto para ser también una interpelación sobre su sueño y sobre dónde nos deja a nosotros sobre ese sueño, donde quizás en este caso es más claro, ¿no? Quizás la intención del artista, donde generaba totalmente otro tipo de interrelación con aquello que se mostraba. Hay una de las que elegí, ¿no? Y que habla obviamente de la realidad, de la realidad que le tocaba vivir a esta persona, decía, sueño con morirme, ¿no? Bueno, nada, me parecía que era importante contar las posibilidades de generar series a partir de operaciones. En ese mismo sentido,
no se lo mandé a Jonás, pero quiero mostrarles un libro que también fue una muestra en el Centro Cultural Recoleta, que no me di cuenta, que se llama Ponete un disco, de un fotógrafo que a mí me encanta, se llama Pablo Garber. Entonces, él armó una serie de Ponete un disco, le propuso a personas que se pongan un disco. Y a partir de ahí él generó una serie que a mí me gusta muchísimo, que es un libro, se editó un libro en forma independiente, lo editó él, y trabajó con esa consigna que es, y lo muestro porque me parece que junto con lo de Daniel Caldirola y junto con lo de Martín Weber, habla de ejemplos, de operaciones. Cada operación, por supuesto, que tiene un significado. Algunos podremos inventarlos o no, pero digo, es muy significativo de Ponete un disco, que está vinculado obviamente a ponerlo en el tocadisco, está vinculado también con reemplazar tu cara por la tapa del disco en términos identitarios, ¿no? Nos identificamos con aquello que nos gusta, con aquello que fue significativo para nosotros. Y con aquello que nos parece que puede aportar que es otra parte de la serie, otro texto, y cuando hablo de texto hablo de contenido, otro texto a la imagen. Nosotros, eso es para otra charla, la relación entre el texto o aquello que de alguna manera plantea la foto. Bueno, se los recomiendo. No es la mejor forma de mostrar imágenes. Pido disculpas, Jonás. No, perfecto, está bien. Y muestro una más. Bueno, hasta acá entonces vimos distintos ejemplos desde cómo se puede generar desde los propios oficios o los trabajos que se van encargando, por un lado, y los proyectos autorales o las series. También vimos distintos tipos de operaciones. Esto de las operaciones hay cientos de posibilidades, pero quizás, nada, la idea es como brindar estos tips, ¿no? Como para poder pensar. Nunca hay que confundirse, algo que yo ya dije hace un ratito, que está vinculado con, ojo, que el solo juntar determinado tipo de obra, ¿no? Que, no sé, autos, un tema, digo, no existe serie, o sí existe, pero digo, lo esperable, lo que uno trata de ver cuando ve portfolios, es qué es lo que está tratando de contar el artista. ¿Qué es lo que, o sea, no es juntar fotos que sean más o menos del mismo tema, sino que lo principal, más allá de tener un tema, es la mirada. Es qué es lo que yo estoy tratando de contar. Recién hablamos de Maxi Bernaza, que está vinculado a un territorio. Otra de las series, y quizás de series muy famosas, están vinculados también a las historias, ¿ok? Una historia mínima, una historia personal, una historia del pueblo, una historia de un pueblo o de donde uno nació o de su cuadra, también puede ser el tema de una serie. En muchos portfolios
en muchos portfolios que trabajan, y yo creo que son muy, muy ricos cuando uno empieza a tratar de hacer una investigación, por ejemplo, sobre las raíces, y que decía hacer una serie para poder contar esto. Me parece que no hay una sola forma de contarlo, ¿ok? Uno puede contar la historia desde distintos aspectos, y esto me parece que son la cantidad infinita de decisiones que tiene que tomar un autor. Es como en la literatura también. Yo vi, por ejemplo, historias de pueblos, vi muchas historias de pueblos. Hay algunos que muestran la historia de pueblo desde los personajes que te construyeron la identidad. El maestro, el carnicero, el policía. Vi series parecidas con esta misma intención, pero donde había otro tipo de valoración que estaba vinculada no al personaje, sino al lugar que representaba. La comisaría, la carnicería, la escuela, ¿ok? Otro tipo de abordaje. Y hay otros que la trabajaron con una posibilidad de revisar las fotografías familiares y generar a partir de eso, mezclado con los lugares, otro tipo de relato. Por supuesto que las series también pueden ser ensayos de investigación. Yo vi ahora por Instagram de Martín Churba, perdón, no es Martín, o es Martín Churba, el fotógrafo, ahora se me hizo la laguna. Hernán, Martín, porque hoy leí algo de Jessica Strossman con Martín Churba que volvieron a trabajar. Sí. Hernán Churba hizo unos ensayos sobre una maternidad en el cual es una investigación de lo que está, digamos, es casi un informe fotográfico, que es una de las características del ensayo, llámese periodístico de investigación, con el nombre que ustedes quieran, en el cual nos muestra, está disponible en internet, que cómo trabajó en una maternidad, en los momentos de pandemia. Bueno, como otro de los tantos ejemplos, la realidad es que uno puede hacer serie absolutamente de cualquier cosa. Lo que uno no puede cambiar y lo que uno no puede dejar de construir en una serie es qué es lo que yo quiero decir o tengo para decir a partir de eso. ¿Ok? Nosotros no mostramos figuritas de un álbum, no estamos haciendo postales, sino que hay algo ahí que uno se tiene que preguntar es de qué quiero hablar y qué quiero hablar sobre eso. Una serie que me gusta mucho es una serie de Jonás Papier. Jonás parece que va todos los años a Miramar, no sé si es correcto, pero él hace un trabajo de iluminación natural, y más allá que Jonás esté acá, hay algo que me parece que es muy importante de uno de los focos que yo quiero trabajar, que es esto de ir a encontrar y buscar, las dos cosas. Hay una foto que a mí me encantó, que está vinculada con una sombra de un foco de iluminación, y que esa sombra y personas que vienen y que van, y cuando se le elogié, él me dijo, no, pero yo lo tengo jurado eso, por eso voy ahí a buscar eso. ¿No? ¿Recordás esa situación, Jonás? No, por supuesto. A ver, tengo para decir cuatro cositas con esto. Uno, lo de Hernán Churba, es muy amigo mío. Hernán somos muy, muy amigos. Hace poco estuvo en una videoconferencia y lo que hace es fantástico.
me siento identificado mucho con lo que decís. No me esperaba, no por lo mío, sino que siento que lo que estás diciendo es lo que yo sostengo, pero que nunca paré a hacerlo, y que yo hace mucho tiempo dejé de hacer muestras, hace muchos años, y tengo un stock de miles y miles y miles y cientos de miles de fotos, y jamás nadie me las curó. Y recuerdo esto que estás diciendo, y bueno, te agradezco porque nunca me veo desde ese lugar de fotógrafo con un material que alguien lo ve. Yo simplemente subo y nada, me halaga que estés diciendo esto. Pero sí recuerdo la serie, y Miramar tengo atado un lugar que me vuelvo loco, porque lo que se genera entre un poste, el sol y la gente es increíble. Me parece. Ahí alguien está diciendo muestra de Jonás. Sí, se viene la muestra de Jonás. ¿Te la puedo curar, Jonás? Yo te pediría, a ver, Lo yo no dijo. sabés lo que tengo, Elio. Yo un día te voy a invitar a la escuela, que tengo todo un archivo que tengo desde archivos de Cuba cuando estaba en el peor momento, tengo archivos de Israel cuando todavía se podía entrar a la parte palestina, tengo archivos de Egipto de los 80, es decir, ojalá, el tema es que tengo miles y miles de fotos, ojalá sí hagamos algo, dale, Elio, hacer tu desafío, me encantó. Pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a alguien ahí que dijo, se viene la muestra de Jonás, pero hay que generar proyectos. A ver, yo creo que, digamos, me parece que lo que uno puede como aportar y lo que uno mira cuando ve material fotográfico es, y vuelvo a insistir, es lo autoral, es dónde está él. Uno no busca la foto perfecta, obviamente que la resolución tiene que ser profesional, ¿no? Pero si no, busca aquello que me remita a la persona, a la mirada particular, a la mirada particular de ese artista frente a ese tema. Hay algunas cosas que quizás no vamos a tener imágenes, pero a ver, de todo, absolutamente de todo, se puede generar una serie. Las series en general están vinculadas a un diálogo que produce temáticamente un abordaje sobre algo. Pero también podría ser por oposición. Los diálogos se generan en la diversidad, tanto en la cercanía como en la distancia. ¿Ok? Lo que no se puede hacer, a ver, uno podría trabajar en una serie que aborde temáticas distintas, pero si es una serie personal, no podría abordarse desde dos autorías. ¿Ok? Desde una misma persona. Una vez me ha pasado que una veces ve una muestra, puede ser de fotografía, ahora estoy justo pensando en una de artes visuales, una muestra individual de un artista que parecía una obra colectiva, parecía una muestra colectiva. O sea que el estilo, él hacía un homenaje quizás a otros estilos en los cuales uno no podía ver al artista, sino que había obras que estaban bien resueltas, pero que no hablaban de una persona. Entonces uno puede, o sea, lo que no puede hacer es cambiar la mirada, el abordaje artístico, sea el tema que sea. Por lo tanto, podría ser una serie que aborde distintos temas, pero a partir de una mirada. Es importante a veces tratar, cuando uno ve las series de otro, ver aquellas cosas que por parecido o por diferente va uniendo. No sé, hay una serie que a mí me encanta de Mordinsky, Daniel Mordinsky, es un fotógrafo argentino que creo que vive en Francia, ahora le perdí el rastro, no sé si vive en España, que tiene una serie increíble sobre escritores, pero increíble sobre escritores. Bueno,
cuando uno las ve en conjunto, empieza a ver redes, ¿no? Como una matriz, un filtro. Ese filtro podría ser también parte de la identidad de un artista, ¿no? Como que no importa el tema, sino la mirada propuesta. Con respecto a la búsqueda de otras series, un abordaje también está vinculado al testimonio, ¿no? Al abordaje de determinados temas a partir, por ejemplo, de retratos. Acá doy 2 ejemplos para que los puedan buscar. Uno es de Juan Travnik, es una muestra que también hicimos en el Recoleta, sobre retratos de guerra, que es una serie que él hizo retratando a veteranos de la Guerra de Malvinas. Me parece que es una aproximación increíble la que él hace para presentarnos a los veteranos de una forma particular, con su mirada particular, en el cual a mí, por ejemplo, me hizo acercarme a algo que muchas veces me era esquivo. Yo trabajo mucho con la memoria, y el tema del abordaje de las Malvinas, de los muertos en Malvinas, de la guerra de Malvinas, era un tema conflictivo, quizás por su origen en una dictadura militar, pero que quizás no nos permitíamos ver, aquello que Juan nos pudo contar con esta serie. Búsquenla. Después se agrandó esta serie, en la cual él agregó paisajes de guerra que sacó también en Malvinas. Bueno, quizás en esta misma orden hay una serie, pido disculpas de lo autorreferencial, pero está vinculado quizás con el conocimiento y cosas que pudimos trabajar en conjunto, y tuve el honor de trabajar en conjunto con Alejandra López, otra gran fotógrafa, gran artista. Ella hizo una serie de retratos que se hicieron miles, sobre sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de la Shoah. Y la quiero contar, más allá que no tengo las imágenes acá, pero prometo traerlas en el segundo capítulo, en el cual vamos a ver no solamente las series, sino cómo se transforma esto en proyectos positivos, porque ya veo que no vamos a llegar, porque estamos casi llegando al fin, pero ella trabajó en esa serie con un criterio, con una consigna distinta, con un abordaje distinto. Muchas veces el abordaje sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, estaba abordada sobre el sufrimiento de las víctimas sobrevivientes, dejando una mirada muy particular sobre las marcas. Si uno investiga, hay muchos de los trabajos que incluyen las marcas, los números, etc. Pero sobre todo en aquello que las víctimas sobrevivientes dan testigo, sobre la tragedia, que es un abordaje. Ella hizo un abordaje muy interesante sobre cómo pudieron construir desde lo destruido. Las fotografías iban acompañadas con un pequeño texto que implicaba dónde habían estado, en qué campo de concentración, de dónde habían sobrevivido, cuándo llegaron a la Argentina, y a partir de ahí, éxitos y fracasos de su vida. Hicieron una familia, se casaron, se divorciaron, tuvieron nietos, armaron una superempresa, se fundieron, se volvieron a armar. Hoy, digamos, es cómo
pudieron construir desde lo destruido, ¿no? Eso también es una mirada. También es una mirada. Es una mirada distinta, un abordaje distinto que implica un compromiso autoral con la temática y donde se piensa aquello que se quiere decir. Y aunque parezca muy distinto a lo de Juan también hay una, digamos, yo creo que Juan, y quizás no tuve, a quien quiero y respeto muchísimo, quizás no tuve la posibilidad de hablar esto en particular, pero yo creo que uno de los objetivos de Juan, o si no era el objetivo para mí, esto que empecé a decir antes, me acercó como no me acercó en particular ninguna película, ningún libro. A mí en particular me acercó la dimensión humana, la serie de Juan. Bueno, yo me parece que pude por lo menos hacer un mapa, que no es lo mismo que copiar el territorio, porque sería imposible, de algunas series para que puedan ser disparadores de otras tantas series. Me quedo con esto, por lo menos una premisa, hasta que me la discutan, que es la obra de ustedes como artistas, fotógrafos, se completa en el momento de la muestra, igual que un libro cuando se edita o cuando se imprime. Y si te parece, Jonás, abrir un poco a preguntas y ya quedamos para el sábado que viene. Sí, yo en este caso, como siempre hacemos las preguntas, les digo que pongan pregunta y que pregunten escrito. En este caso vamos a hacer directamente, me parece que el clima y la onda y la energía y la vibra es tan buena que da para que puedan abrir el micrófono para hacer un par de preguntas, así no somos, no robamos más tiempo a los invitados y todo, pero los invitados a que puedan abrir el mic y hacer una pregunta sobre alguno de los proyectos que vieron. Pero recuerden que tanto Maxi Bernaza como Silvio Fabricanti, como Sí, Silvio Fabricanti y Silvio Sucheri, ¿sí? Como son los dos Silvios, me hice como una laguna, están acá para también si quieren preguntarles algo, así que abran el micrófono. Una vez que lo abrieron, yo me doy cuenta quién lo tiene abierto por mi pantalla, ¿sí? Así que los invito, si tienen, para hacer preguntas, en el caso que tengan, alguien que preguntar algo. Pueden criticar también, ¿eh? Pueden criticar y sacarse esa vergüenza, ¿no? Ese pudor de no preguntar y no mostrarse, ¿no? Muchas personas no se muestran y no se animan a preguntar algo. Bueno, se ve que... A ver, no veo ningún mic abierto, así que quiero ver si hay algo escrito y si no... Acá estoy. María. Ricardo. Empezamos con Ricardo, dale, te abrió primero. Vamos, Ricardo. Leo, no me quedó claro la tercera parte, la resolución en cuanto a la muestra. Si me podrías aclarar un poco eso, por favor. Bien. La resolución tiene una parte bis y una parte, digamos, la resolución es la técnica, ¿ok? Vos tenés el tema, cómo lo resolvés técnicamente, y en la mitad la mirada, ¿ok? Para mí, vos podés jugar mirada, tema y resolución. La resolución es cómo técnicamente vos resolvés eso con el que querés trabajar, digamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Retratos? ¿Estás en la calle? ¿Cómo lo vas a resolver técnicamente? Hay una parte de la resolución, porque la resolución está vinculado al producto final, que lo podemos ver como separado, como parte de la resolución. Lo más fácil es verlo separado, que es la operación, que sería esta operación, esta acción, operación igual a acción, que se incluye en la obra como parte de la consigna que construye sentido. Pero básicamente la resolución es cómo resolvés técnicamente, porque como en todo, digo, yo tengo una idea maravillosa, tengo el tema maravilloso, pero lo resolví para el orto, y bueno, está mal. Digo, tenés que, digamos, ahí
hay que construir la idea, tu mirada, etcétera, y también una resolución, porque estamos hablando de fotografía, que es un lenguaje. No estoy hablando de la perfección, sino de resolverlo bien. Ok, gracias. Sí, Elian. Había otra pregunta, ¿no? ¿Quién era María? ¿Querés preguntar algo? Acá estoy, acá estoy. Sí, gracias. Más que una pregunta era, bueno, agradecer porque me pareció muy interesante la forma en que nos va llevando y que nos va ordenando las ideas para quienes tal vez nos cuesta estar viendo a partir de las fotografías que tengamos, ir pensando en un proyecto. Así que me pareció muy interesante. Muchas gracias. Y yo fui Jonas la que propuso tu muestra. Bueno, gracias. Sí, Gracias. gracias por Me apostar. convoco para ayudarlos. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo quisiera, Jonás, hacer una pregunta a Elio. Dale, Silvio, ¿no? Sí, Silvio Zucker. Elio, ¿qué es lo que ves cuando miras un conjunto de fotografías? ¿A dónde va tu conclusión de que tienen valor como conjunto? Primero me emociona que me preguntes eso. Y también tengo que decir que dentro de las disciplinas artísticas, donde más ha costado, de alguna forma, entender a veces el trabajo de la curaduría, tiene que ver con la fotografía. Yo estoy totalmente despojado del tema. A mí lo que yo centro es aquello que entiendo como lo autoral o aquello que me está queriendo decir y contar, o sobre todo esta cosa autoral. Digo, yo contaba en la charla pasada el abordaje, por lo menos que yo hice, de las muestras del rock estaban vinculadas a la expresión artística más allá de quién era el representado, ¿no? Que había que abstraerse de eso. Y, a ver, yo soy cero deporte. Creo que fui 2 veces en mi vida en la cancha. Tengo menos vestuario que, no sé, que el que nunca... No tengo vestuario, sin embargo, yo no me enganché con la temática, porque me enganché porque me estabas contando algo que nadie me contó. Que nadie me contó. Y porque me mostraste un mundo que... O sea, me develaste un mundo distinto, como es el de Churba mostrando una maternidad. Me develaste un mundo. Me tomaste de la mano y me develaste un mundo. Y me parece que lo que veo, ¿no?, es esa capacidad de mirar. Yo no soy fotógrafo y no tengo la capacidad de crear eso, pero sí tengo la capacidad de ver o de creer ver cuando el otro lo tiene. Hay algo ahí que me apasiona. Vos tenés, digamos, hay toda una serie, vos tenés miles de series, pero digo, me parece que esta posibilidad de contar que vos tenés, digamos, no solo, o sea, de contextualizar en términos de opinar. A ver, gente, la fotografía no es una ilustración. La fotografía es texto. Entonces, cuando uno ve texto, cuando uno ve, hay algo, digo, no es una ilustración. Nos hicieron creer que la foto en los medios ilustra una nota. No, es un texto paralelo. Es un texto paralelo. Digamos, muy, o sea, no vinculado. Vinculado a la expresión, vinculado al texto, vinculado a la opinión. Y cuando yo veo eso en una obra, digamos, lo que busco es eso.
Lo que busco es si el fotógrafo, el artista, se animó a decir algo, se animó a decir algo, digamos, no a juntar figuritas parecidas, sino a decir algo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Elio, mirá, hace poquito hay una persona que se llama Scott Gray, que es inglés, que es el referente de la fotografía curaduría. Es el que hoy, es el que fundó la World Photography Organization, es quien tiene el Sony World Photography Awards, y después de tantos años de ir a Londres con él, tengo como una relación muy buena con él, y el año pasado vino a Buenos Aires a dar una charla en la escuela, y él, siendo inglés y hablando en inglés y viendo en inglés, decía lo mismo. Él no es fotógrafo, no sabe sobre fotografía, y tiene esa capacidad de mirar y construyó un imperio en relación a la curaduría. Es decir, es el dueño de la World Photography Organization y el Sony World Photography Awards. Quiero ponerte en contacto con él, quiero organizar alguna actividad en conjunto con Scott Gray y que vos puedas estar, porque es increíble, porque él tiene mucho interés por lo que es Latinoamérica y Argentina en particular, y siento que dijeron lo mismo sin conocerse, ni siquiera vivir en los mismos lugares. Entonces, nada, abro el juego a uno, cómo arrancó con una pregunta de Silvio, que es un fotógrafo, una eminencia dentro de lo que es la fotografía, y cómo termina yo recordando esto que Scott Gray me decía. Yo no soy fotógrafo, está grabado, lo tenemos en una charla, y quiero que lo conozcas también, porque me parece que, nada, esta pandemia lo que está haciendo es horizontal. Mientras estamos todos en casa, estamos horizontales y hay que empezar a unir energías. Y nada, me vino a la mente eso y lo digo públicamente ante 80 personas que quedamos, más la grabación, ¿no? Así que dame esa posibilidad de ponerte en contacto con Scott Gray. Por favor, vos sabés que yo soy siempre sí, a todos soy siempre sí. Yo le quiero hacer una pregunta a Silvio Sucheri. Silvio, cuando vos ves un material de otro artista, de otro fotógrafo que te interesa, ¿podés describir por qué te interesó? Fundamentalmente me provocan las emociones que parten de las imágenes. Si hay alguna imagen que me emociona, me detengo. Puede que en el relato alguna de ellas decaiga en cuanto al pico de emoción, pero en el conjunto me llenan y me satisfacen. Me hacen querer mirarlas, de entrar dentro de cada una de las fotos, recorrerlas, pensar cuál fue la situación del fotógrafo en el momento de toma, qué puede haber sentido, qué quiso transmitir con esa imagen, y con esa premisa en una foto, haciendo lo mismo en cada una de su presentación, concluyo en el mensaje, tomo el mensaje que da el fotógrafo, pero fundamentalmente me pasa eso, me detengo en las fotos que me emocionan, o sea, que provocan un algo que no siga de largo. Es eso. Decimos lo mismo, en otras palabras decimos lo mismo, hay alguien que dice algo que te provoca algo cuando el otro dice y opina de las 1000 formas con las 1000 herramientas que tiene para provocar. Ya que no sé y Maxi está, ¿Maxi está por ahí? ¿O se fue? Sí, no, Maxi está muteado, no se está escuchando, pero Maxi está. Ya que estamos, y como para despedirnos, que digan algo, porque es un privilegio que estén. Me encantaría que diga algo, y si está Silvio Fabricán también, y nos vamos con las voces de los hacedores. Y quiero decir esto: yo editaba un programa de hace muchos años en Canal 7, cuando se trabajaba en Umatic, en Betacam, en formatos antiguos,
y el editor tenía un cartel que decía, yo tengo un pacto con Dios. Él no edita programas de televisión y yo no hago milagros. Entonces, la realidad es que tampoco a confundir, digamos, el curador es una, digamos, estoy tratando de aportar una mirada periférica de un trabajo que hacen ustedes, que hacen los artistas. Y que lo esto que quizás impulsa a poder transmitirlo es, de alguna manera, qué son las cosas que nosotros miramos o cómo, cómo lo construimos, ¿ok? Pero digo, nosotros, digamos, el director técnico podrá ordenar algo de un deportista, pero no sale a jugar. No puedo creer que estoy dando un ejemplo de fútbol. No sale a jugar. Y nosotros podemos acompañar, producir y construir, pero la obra es de los artistas. No sé si querés decir algo. Yo soy Fabricán, Silvio Fabricán. Vamos. Sí, solamente para corregirte, Elio, una vez más. Empezaste la charla diciendo en 2 oportunidades que no hay verdades reveladas. Sí. No es así, Elio. Yo me la paso revelando verdades, bueno, en estos últimos días, ¿no? Porque no puedo ir al estudio. ¿Por qué decís pavadas? ¿Cómo que no hay verdades reveladas? Justamente lo que hacemos nosotros es revelar. Qué lindo. Bueno. Fue un gusto estar acá. Qué precioso lo que acabas de decir. Bueno, yo quiero hacer un brindis para que sigamos revelando también, que no perder esa magia del revelado, más allá que obviamente la tecnología hoy nos permite otro tipo de aproximaciones, pero el revelar es como es como un proceso de creación, ¿no? Es insuflar vida. Qué lindo, Silvio, lo que dijiste. Y Maxi, que termine Maxi. No, qué presión eso de terminar. No, solo agradecer y destacar una cosa que es tu generosidad siempre. Elio es un tipo muy generoso y no es por tirar flores. Por lo menos conmigo lo ha sido y con algunos objetos muy importantes. Y la verdad que escuchar la pasión que le pone a cada trabajo que está mostrando y bueno, nada, no es muy visto eso. Así que destacar eso, agradecerles a todos. Y Jonás, las charlas, la verdad que creo que no me perdí ninguna desde que empezamos. No, impresionante. Así que están buenísimas. Maxi estuvo en una charla hablando y contando sobre su trabajo y increíble que pasaste a ser un espectador. Eso es la humildad. Eso es la humildad. Fan. Eso, fan. No, humildad. Así que bueno, gracias, Maxi. Gracias por eso. Abrazo a todos. Bueno. Jonás, invitarlos a todos a la 4ª charla el sábado que viene a las 7 de la tarde y seguramente vamos a terminar una parte que tiene que ver con el proyecto expositivo y vamos a generar alguna otra sorpresa más también. Así que te doy el cierre a vos. Yo estoy fascinado, contento. La verdad que me encanta este espacio. Era un espacio que no tenía y que me di cuenta que no solamente que me fascina, sino que lo necesitaba. Para mí también poner en palabra todo esto es un ejercicio y es un aprendizaje también. Muchas gracias. No, bueno, gracias a vos. Yo, escucharte, no es común encontrarse con personas que que hacemos las cosas por sentirlas, ¿no? En general, en un mundo tan mercantilizado, a veces es como muy difícil, digamos, las relaciones humanas y poder hacer cosas por pasión. A veces la gente que me sigue en las motiquedadas y en la escuela y todo no entienden por qué pongo tanta energía y no ponemos nada, es decir, no hacemos, excepto algún sponsor que viene con un vino, pero digo, en concreto no hay más que sensación de placer cuando damos, es un egoísmo sano, nos gusta, la pasamos bien, y todo esto lo hacemos. Yo te agradezco que tengas esta misma filosofía de sentirnos bien y haciendo cosas para el otro. Nos gusta, no hay mucha explicación,
Así que yo estoy muy contento de haberte, digamos, cruzado en la vida y de repente, aparte después de tantos años de que nos conocíamos de nombre y nunca nos veíamos porque fue así que bueno, por algo las cosas se tienen que dar y bueno, lo que tienen que saber es que nosotros vamos no sabemos por qué, simplemente vamos, ¿sí? Vamos y les puedo decir que estoy muy entusiasmado, muy estresado, me ven la cara, saben que esta no es mi cara habitual, me ven cansado, me ven con estrés, pero sé que vamos en la primera línea de la percepción, de lo natural, de ir buscando cosas que nos van saliendo en un mundo que está cambiando. Esto va cambiando, las personalidades van cambiando, la gente va mutando y es un muy buen momento para unirse a gente que tiene la misma filosofía y sacarse de encima también al que nunca la tuvo y estabas unido por cosas que no eran realmente las que tenías que estar. Así que celebro las relaciones humanas, las de antes, las nuevas y las que vendrán. Así que, Elio, es un placer y yo te agradezco mucho, estar juntos en este proyecto. Así que, bueno, un aplauso, por favor, levante el micrófono, si mínimo, un aplauso. De hoy,